Eh, pues, ¿qué tal? Hola a todos amigos, es un placer darles la bienvenida a otra emocionante entrega de mis amigos y yo. En este episodio estamos honrados de contar con la presencia del doctor Adrián Fernández Bremons, una verdadera autoridad en el campo del cambio climático, tanto en México como en la región. Adrián es un académico de renombre con un doctorado en tecnología ambiental del Imperial College de Londres y ha sido profesor visitante de la Escuela de Salud Pública Harvard durante más de una década. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, una organización dedicada a catalizar la política climática nacional e internacional para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y promover un crecimiento sostenible en nuestro país. Además, fue CEO de la Iniciativa Climática de Latinoamérica y presidente del Instituto Nacional de Ecología, entre otras posiciones. Es un honor contar con tu presencia, Adrián. Qué gusto, Víctor. Te agradezco mucho la amable invitación para estar con ustedes en esta interesantísima serie. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, cambio climático, todo un tema para conversar y todo un reto hacerlo de manera tan breve, ¿no? No voy a abrir ningún debate sobre si el cambio climático existe o no. Partimos de que, desde el supuesto de que ambos, cambio climático y agotamiento de la capa de ozono, parafraseando información del Centro Mario Molina, son pruebas fehacientes del daño que las actividades humanas pueden ejercer sobre nuestro planeta. Entonces, dando por hecho que esa condición existe para nuestro planeta, yo quiero en esta charla sumergirnos entre la intersección entre innovación y cambio climático, que sin duda es un desafío monumental de nuestra sociedad y yo diría de nuestra era. Y no basta con la acción colectiva para encontrar soluciones eficaces. Se requiere también que pensemos las cosas diferente y por tanto las hagamos diferente. Y es ahí donde la innovación juega un papel importante. Pero más allá de la innovación tecnológica, es fundamental ser innovadores en nuestra forma de pensar y actuar. Necesitamos encontrar formas creativas de convencer a la gente y a la industria de que adopten prácticas más sostenibles, ¿no? Entonces, no se trata solo de tecnologías limpias, sino también de cambiar mentalidades y comportamientos. Cuando te invité a participar en este espacio, me dijiste, algunos rollos e historias te puedo contar. Entonces, yo te invitaría a eso, ¿no? A que esta charla fuera de historias que nos hagan reflexionar y cambiar nuestro punto de vista. Cuéntanos una primera historia sobre cómo la gente y la industria en nuestro país está evolucionando su entendimiento sobre el cambio climático. Mira, Víctor, creo que el tema de cambio climático, por naturaleza, por definición, es un tema global. Es el tema global, el problema global más importante en nuestros tiempos y estará con nosotros por décadas. Veremos si lo vamos a resolver o no. Y al ser global, en nuestro país tiene una fuerte influencia de lo que pasa a nivel mundial, a nivel internacional, y dentro de nuestro país no solamente la parte gubernamental, que le toca la negociación de acuerdos, el establecimiento de políticas públicas, el sector empresarial, la industria mexicana, las compañías, los negocios, hoy se están dando cuenta rápidamente que en este mundo cada vez más globalizado hay una tendencia que ya arrancó y esa tendencia impone y obliga para todos los actores, repito, no solo los gubernamentales, sino también muy especialmente al sector privado en general, a que vean de manera acelerada cómo descarbonizar su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas actividades empresariales, productivas, de fabricación de cualquier tipo de bienes, el brindar servicios, normalmente conlleva una cantidad de emisiones de gases que causan el calentamiento global, directo o indirectamente por consumo de combustibles en los vehículos, por consumo de energía en instalaciones, en fábricas, etcétera, etcétera. Y dado que todos estos actores del sector privado llevan lo que se conoce como una huella de carbono, y esto es qué tanto contribuyen con sus actividades productivas a la emisión directa e indirecta de gases de efecto invernadero, bueno, la ciencia nos dice, y esto es un consenso ya aceptado, que todo se tiene que descarbonizar, que tenemos que acabar con todas las emisiones y ya hay una meta muy bien marcada en el mundo que aplica también a las empresas y es bajar sus emisiones para tratar de alcanzar el nivel de cero emisiones netas lo antes posible. Se da como una fecha indicativa que hacia mediados de siglo
es cuando países, empresas, ciudadanos, todos deberíamos de llegar ya a cero emisiones netas. ¿Por qué esa meta y por qué esa fecha? Porque la ciencia nos dice que de ese tamaño es el reto, de ese tamaño la celeridad para conseguirlo, si queremos impedir un calentamiento global que vaya más allá de lo que pudiéramos manejar. Entonces, esta globalización ha llevado a que las empresas, para poder seguir siendo competitivas, tanto doméstica como internacionalmente, tendrán que bajar sus emisiones, ser eficientes, modificar el tipo de combustibles, la movilidad, etcétera, etcétera. Todas las grandes empresas y medianas, diría yo, ya lo saben y están trabajando en esa dirección. Ok. Fíjate que recientemente he visto, bueno, ya tiene, recientemente de un año para acá, muchos programas académicos, empresariales que digan sobre el famoso Net Zero que ahorita comentabas, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo de comunicación y de información sobre esta parte mucho orientado a las personas. Yo creo que un componente fundamental de esto es el ser humano y que la comunicación, la información, la educación, digamos, de estos temas nos está haciendo seres más conscientes de esto, ¿no? Incluso ya cuando adquirimos cierto tipo de bienes, lo hacemos con esa conciencia de que vaya más alineado a nuestros valores personales, ¿no? De que queremos cuidar el ambiente, etcétera, ¿no? Pero más allá de ese componente como personas, eh, justamente decías ahorita que es un tema que no lo podemos ver aislado como país, ¿no? Porque tiene que meterse en todo el concierto mundial y lo que están haciendo todos los países. Pero quisiera justamente, teniendo esta visión de que debe ser algo global y que ya más o menos tenemos el componente personal de alguna manera resuelto, que se haya metido a este track de cuidar el cambio climático. eh, ¿Cómo podemos identificar que ha habido innovación en la parte de políticas públicas tendientes a controlar y comenzar a revertir este problema? Es decir, que no sea únicamente por la parte punitiva, ¿no? Normativa, sino que esas mismas políticas públicas lleven ese componente de concientización, ¿no? Sí, creo que tocas muy atinadamente, Víctor, dos grandes vertientes de un mismo problema y de un mismo esfuerzo. Por un lado está, tú lo señalas, toda la necesidad de desarrollar las cuestiones de innovación, efectivamente en la parte tecnológica, energías renovables, el hidrógeno, movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Esa parte, digamos, va a continuar desarrollándose y ahí lo que quiero mencionar es que para acelerar el desarrollo de tecnologías idóneas que nos ayuden a descarbonizar el planeta, es muy importante las políticas públicas. Y doy dos ejemplos muy rápidos de quienes lideran a nivel mundial. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea hoy han aceptado el compromiso de que van a tratar de llegar, como decíamos antes, a cero emisiones de gases de efecto invernadero a la vuelta de la esquina para el 2050. Pero eso, para que no sea un postulado hueco, lo que ha ocurrido es que en ambas geografías existe ya legislación obligatoria. En Estados Unidos, una de las piezas más importantes es el acta o la ley para el control de la inflación, así se llama, pero en realidad es una iniciativa que lanzó el presidente Biden hace un par de años y que conlleva grandes cantidades de estímulos fiscales, inversiones, apoyo a las compañías que innoven, compañías que ofrezcan en primer lugar soluciones tecnológicas, pero también soluciones afuera de la caja. Y para pensar afuera de la caja, entramos a ese otro terreno, esa otra vertiente fundamental que tú mencionas. Urge un cambio cultural, urge cambios de actitudes, urge que pensemos de manera diferente, muy especialmente cuando actuamos como consumidores. Los consumidores mandan. A los consumidores, claro que nos han impuesto durante décadas y décadas a través de
de lo que nos venden, lo que nos antojan, lo que nos dicen que necesitamos, pues nos han venido sugiriendo o imponiendo cosas. Pero tenemos un gran poder, todos los ciudadanos como consumidores, que si tenemos el otro elemento que tú señalabas, una concientización, información al respecto, vamos a empezar a elegir de manera diferente, elegir cómo nos vamos a mover en el día a día e incluso, ¿por qué no? Si es que vamos a seguir utilizando un automóvil individual, hay muchas alternativas dentro del bolsillo, necesidades, etcétera, que son más amigables con el ambiente. Lo mismo para muchas otras cuestiones de cómo viajamos, largas distancias, etcétera. Entonces, muy importante. Uno, reconocer de qué tamaño es la meta y el desafío, y eso la ciencia ya nos dijo dónde está la meta, 2050, y hay que llegar a cero. Segunda cuestión, los países de todo el mundo, incluyendo a las economías emergentes como México, Sudáfrica, Indonesia, Brasil y otras, también tienen que avanzar y colaborar. Hay un principio muy importante en Naciones Unidas vinculado con el cambio climático, que es aceptado por todos los países hace mucho tiempo, y es el que todos tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Y esto qué significa? Todos tenemos que bajar emisiones y eventualmente cancelarlas, pero unos tienen que hacerlo antes que otros, y para que países como México y otros emergentes logren llegar aceleradamente a cero emisiones, se requerirá mecanismos novedosos de cooperación internacional. Pero entonces estamos a la puerta, Víctor, de lo que será una estimulación muy fuerte, yo espero, tanto de la innovación tecnológica tradicional, donde ojalá aparezcan soluciones no mágicas, pero sí muy útiles para el tamaño del reto, pero ojalá veamos más todavía de innovaciones de tipo comportamental, cultural, de consumidores, etcétera. Porque mira, termino esta idea con lo siguiente. Hoy en día tenemos en muchos países, incluyendo México, una gran brecha de un volumen de emisiones contaminantes que podríamos reducir casi de manera inmediata, sin muchos costos asociados, solamente con cambios conductuales, culturales de muchos de los consumidores. Especialmente, Víctor, es interesante este tema de la distribución del ingreso en países como México. Sabemos que desafortunadamente está muy sesgada, y entonces cuando volvamos a pensar que México quizá no tiene que ir tan rápido como Estados Unidos y Europa, yo diría, habemos un grupo minoritario de la población que por la razón que sea tenemos quizá recursos mayores que otros. No tendríamos excusa para no avanzar rápidamente en descarbonizar, eliminar nuestras emisiones y ayudarle al planeta, y orgullosamente decir a nuestros descendientes: mira hijo, mira nieto, yo hice lo que estaba en mis manos para tratar de dejarte una oportunidad a ti que te va a tocar vivir las siguientes décadas. Muy bien. Fíjate que ahorita quiero rescatar dos temas que mencionaste. Uno de ellos es el de pensar fuera de la caja, ¿no? Y más cuando es una caja tan herméticamente cerrada, ¿no? Que viene desde épocas, desde la revolución industrial que empezó todo este uso de este tipo de energía, ¿no? Entonces, pues es una caja difícil de penetrar a veces, ¿sí? O de tratar de pensar fuera de ella, pero creo que has mencionado algunas iniciativas, ¿no? En donde se puede lograr esto. Nosotros incluso, te invito a escuchar nuestro episodio pasado con un querido amigo Guillermo Solano de Colombia, que él se ha dedicado a todo el tema de juegos, de gamificación, de decisiones serias, de innovación, de creatividad, etcétera, y está justo por lanzar una herramienta gamificada que se llama EcoBrain, que es un juego, sí, que te ayuda a generar estrategia, indicadores, decisiones estas difíciles, pero que en temas de gamificación los quiere facilitar, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que algunos de esos esfuerzos que están surgiendo de cómo pensar fuera de la caja para que esto se logre, ¿no? Y mencionaste también de decir, oye, aunque diferenciados, tenemos un propósito común, ¿no?
Entonces yo quisiera, entendiendo bien estas visiones distintas, hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos fomentar la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad para abordar de manera efectiva el cambio climático? Porque ya decías, a ver, mira, legislación por un lado, formación por el otro, pero ¿cómo podemos hacer que esto confluya o se intersecte en algún momento dado para colaborar de manera efectiva para mejorar esta situación? Con mucho gusto, Víctor. Primero un comentario breve con respecto a esta gran iniciativa que comentas de Guillermo Solano. Si me permites un muy breve comercial, en pocos meses, aquí te doy la exclusiva, estaremos lanzando una plataforma que se llamará, bueno, en inglés se va a llamar Net Zero Citizen, ¿no? Ciudadanos de cero emisiones. Decía yo, habemos algunas personas que tenemos un poquito más de capacidad para movernos a bajar nuestras emisiones y contamos con dos cosas: información y concientización. Vamos a hacer una plataforma detalladísima para que pasemos la voz y motivemos a que mucha gente que lo pueda hacer instale calentadores solares de agua, paneles fotovoltaicos, iluminación eficiente, etcétera, etcétera. Pero hay que dar llave en mano para quienes tienen la conciencia y quieren dar el paso, les facilitemos que lo hagan bien. Pero de tu pregunta creo que da pie para una cosa fundamental. Mira, el reto, el desafío del combate al cambio climático, lo que va a imponer, ya está imponiendo en el mundo, es una transición acelerada, primero en materia de energía, pero no solo de energía. Y aquí es muy importante que al interior de los países, pero también entre países, esta transición acelerada e inevitable, diría yo, tiene que ser justa, tiene que ser equitativa desde el punto de vista social, porque habrá ganadores, perdedores, pero no podemos dejar a nadie atrás. Si los países no diseñan rutas de transición energética justa, en donde no solamente se trata de que, ay, usted disculpe, usted se dedicaba a sacar carbón de las minas en Coahuila, fíjese que vamos a cancelar el carbón, qué mala suerte le tocó a usted. No, los países tienen que hacer una tremenda reingeniería social para que se vayan trazando nuevas rutas alternativas de desarrollo, de empleo, y que nos aseguremos que con el entrenamiento, la capacitación adecuada, las inversiones novedosas del sector privado, incentivadas por el sector público, vayamos creando las nuevas empresas del mundo de la descarbonización. Aquí hay un potencial de millones y millones de empleos. Claro que hay un desafío de optimización, de planeación estratégica, de suma de esfuerzos, de que los gobiernos, incluyendo el de México, por supuesto, tracen políticas que den certidumbre a la inversión privada, que pongan el piso parejo, que fomenten que vengan los innovadores, los inversionistas, a ayudar a mover el país en esa nueva ruta de la transición energética acelerada, pero repito, tiene que ser justa. En mi organización, en Iniciativa Climática de México, tenemos una definición a esto de la justicia. ¿Qué es justicia? Para que no parezca lugar común y, como dicen por ahí, el social wash. Nomás decimos lo que es correcto y sí, lo social, que no abandonemos a nadie. No, lo que debiéramos pensar cuando hacemos la planeación de cómo vamos a mover al país hacia el futuro, y el futuro tiene que ser sin emisiones de gas de efecto invernadero, tenemos que garantizar, fíjate la definición, garantizar que esa inevitable transición energética sirve como palanca fundamental para mejorar significativamente el bienestar de las mayorías. No es nomás consíganle chamba a los que hoy sacan carbón, no, es una gran oportunidad. Y hay esquemas interesantísimos que empiezan a aparecer, novedosos, de cooperación internacional. Comento muy rápidamente, así de manera esquemática, qué está pasando para acelerar esa transición energética. Países como Sudáfrica, Vietnam, Brasil ya está negociando esto que se conoce como asociaciones para la transición energética justa. ¿Y en qué consiste? Son tres pasos, Víctor. Primero,
Un país tiene que establecer un marco regulatorio de políticas públicas correcto. Y correcto, ya dijimos que hay que ser correcto. Certidumbre a la inversión, el cumplimiento de la ley, el que no haya decisiones que estén movidas por cuestiones ideológicas. No, aquí es una cuestión de optimización, con transparencia, con justicia. Primer elemento, un marco adecuado de políticas públicas. Segundo elemento, juntamos a los expertos y trazamos cuál es la ruta óptima para México. ¿Qué inversiones? ¿Qué energía para el futuro? ¿Qué movilidad? ¿Qué nuevos empleos? El famoso nearshoring, aprovechar la relocalización de empresas. Todo este paquete tiene que estar en el centro de una planeación estratégica que estará llena de oportunidades y dará una ruta detallada de dónde y cómo se tiene que invertir en el futuro. Y ahí, con ese segundo gran elemento, nos sentamos a la mesa con los socios internacionales y les decimos lo que Sudáfrica les dijo hace 2 años. Miren, aquí está las políticas públicas, el respeto a la ley, los incentivos. Segundo, aquí está la ruta tecnológica, aquí está la ruta de inversiones de áreas de oportunidad y de esta ruta, gobierno de Sudáfrica puede llevar a cabo, digamos, del punto número 1 al 10, pero del punto 11 al 20, que también tiene que ocurrir dentro de los siguientes 20 años, esa parte conllevará un costo incremental de tomar esas rutas indispensables de descarbonización acelerada que reclama el planeta, pero los países en desarrollo y los emergentes no tienen toda la plata para financiar eso. Y ahí es donde viene apoyos de todo tipo, a fondo perdido, concesional, coinversiones, cofinanciamiento. Esto es una realidad, Víctor, empieza a pasar y ojalá que México muy pronto pueda enchufarse en esta nueva realidad, repito, para propulsar la indispensable transición energética en la cual ya tenemos que subirnos para un desarrollo próspero, pero también subirnos para seguir siendo competitivos en el mundo. Sí, y fíjate que ahorita me hiciste recordar, para decir, a ver, si es un esfuerzo global, pero obviamente debe de tomar en cuenta las diferencias entre las distintas regiones. Me hiciste recordar cuando estaba yo ahí por parte con NACIT en la OSD, en el grupo de expertos que desarrollamos de estrategia e innovación, y en ese momento que éramos el único país fuera de los grandototes, ¿no? Del único país de Latinoamérica, pues me tocaba defender esa posición. Espérense, ¿no? Qué bonita estrategia e innovación para el primer mundo, pero hay que tomar en cuenta los que estamos un pasito por abajo. Entonces, creo que ese enfoque es muy bueno como lo mencionas, ¿no? Y bueno, ya por último, querido Adrián, quisiera pedirte una historia más, ¿no? Y esta es una historia del futuro, es una dinámica que hacemos cuando queremos encontrar cómo definen los clientes el éxito para un proceso de innovación, y es un ejercicio que se llama Recordando el Futuro, ¿no? Entonces, quisiera que pensáramos que estamos en este mismo día, pero no en 2024, sino en 2030, ¿no? Y que el mundo ha detenido el deterioro tan fuerte que había hacia el medio ambiente, que el cambio climático se entiende por todos, pero se atiende por todos también. Los recursos fluyen de manera importante hacia las prioridades de inversión que mitigan el cambio climático. Entonces, cuéntanos qué fue lo que el mundo, la región, nuestro país hicieron para que hoy, 29 de febrero de 2030, seamos una humanidad más consciente sobre el cambio climático. Mira, Víctor, qué bueno, qué interesante pregunta, en primer lugar, que permite una reflexión que compartamos con ustedes. Y también, por otro lado, qué bueno que escoges el 2030, porque para cambio climático es especialmente significativo. Como tú sabes, el 2030 es el final del primer periodo de compromisos para los países que, como México, firmaron el Acuerdo de París. Ahí tendríamos que todos ya haber llegado a un cumplimiento 100% de nuestras metas de reducción. Y la ciencia nos dice, primero nos dice la ciencia, que idealmente para el 2030 tendríamos que haber disminuido ya en el mundo las emisiones entre 45 y 50%. Fíjate el tamaño del desafío en unos cuantos años, 6 años para llegar al 2030. Bueno, para después continuar, como ya dijimos, hacia cero emisiones al 2050. Bien, México
Si me permites un comercial, Iniciativa Climática de México hace menos de 2 años formuló una ruta detallada al 2030 para México de cómo se vería México en ese entonces. Te digo algunas cosas muy significativas. Primero, cuando vemos el sector de energía, para empezar, México en el 2030 ya tendría que haber eliminado por completo sus plantas de carbón para generar electricidad. Tenemos nada más 3 plantas, contribuyen con 6% de la electricidad, tienen altos costos económicos, sociales, en salud, y a México le conviene eliminarlas cuanto antes. Entonces, ¿cómo se vería allá afuera? Que ya no tenemos en la matriz energética las 3 plantas de carbón. Y luego también, para el 2030, ya no deberíamos de tener las 6 o 7 grandes plantas de generación eléctrica que usan combustóleo. Combustóleo que es tan malo como el carbón, tanto para dañar la salud de las poblaciones por su impacto en la calidad del aire de las ciudades, como por el impacto en el calentamiento global. Siguiente cuestión, que en términos de movilidad en las grandes ciudades se viera un avance, una mejoría significativa de la movilidad pública, de la movilidad masiva, incluyendo la no motorizada. Hay que continuar transformando las ciudades con ciclovías, con espacios peatonales y con mucho mejor transporte público tipo Metrobús, etcétera, etcétera. Que ya para el 2030 haya cambiado la cara de las grandes ciudades de México. En la parte de movilidad individual, lo que sería indispensable es ver que se usa menos el automóvil y que los automóviles que se usan en el 2030, que para el 2030 ya no se vendan vehículos que sean solo combustión interna en México, que se vendan algunos híbridos muy eficientes y que la penetración de autos eléctricos en nuestro país para el 2030 ya sea de por lo menos una tercera parte de todas las ventas. En otros sectores, por ejemplo, tendríamos que haber demostrado para el 2030 un avance muy significativo en detener la deforestación, un tema que históricamente nos ha costado trabajo y que ahora con las cuestiones de inseguridad, del crimen organizado, etcétera, etcétera, parece hacerse más complejo. Pero seguimos con esta imagen de lo que necesitamos, no podemos renunciar a ella. Y por último, te daría el ejemplo de que en todas las grandes ciudades de México hay un manejo adecuado de los residuos, especialmente los residuos orgánicos, y que se utilizan para generar bioenergía y que esta a su vez contribuye a el uso de justamente de energía limpia. También rápidamente en las residencias, en las casas de todo mundo, tenemos propuestas muy detalladas, de tal manera que al 2030 debería haber cerca de 2 millones de hogares nuevos, no de casas de alto ingreso, de personas de ingreso medio y bajo que ya tuvieran instalado paneles solares. Tenemos un modelo muy trabajado en donde esto se puede dar como apoyo a las personas y significaría una modificación del tipo de subsidio que ya reciben. Hoy se subsidia con 80,000 millones de pesos al año las tarifas eléctricas, cambiaríamos a subsidiar infraestructura solar y luego de unos cuantos años dejamos de tener la necesidad desde el gobierno de subsidiar las tarifas. Hay muchas otras cosas que se pueden ver, pero me detengo aquí. Todas estas cosas son posibles, pero además son necesarias y debieran formar parte fundamental de las prioridades del nuevo gobierno que tomará posesión más adelante este año. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por compartir conocimientos, reflexiones y visiones, ¿no? Yo creo que tu perspectiva nos ofrece tanto una comprensión realista como esperanzadora del camino que tenemos por delante para garantizar un futuro más sostenible para las generaciones venideras, ¿no? Porque con eso me quedo de lo que dices que sí es posible un cambio, ¿verdad? Definitivamente, qué bueno que así se entiende porque tenemos todo para avanzar en la dirección correcta y una vez más, lo mencioné hace rato, siempre poniendo por delante el bienestar de las mayorías, que ya nadie piense
que la protección ambiental, el combate al cambio climático, se contrapone al desarrollo económico clásico. Todo lo contrario. Si no atendemos el cuidado ambiental y el combate al cambio climático, no habrá posibilidades de desarrollo social y económico ni en México ni en el mundo. Muy bien. Oye, Adrián, pues quisiera pedirte también si nos puedes, a ver si no te agarro de bajada, que no te la sepas, pero si nos puedes comentar las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo, el de la Iniciativa Climática de México? ¿Cómo los encontramos? Sí, muchísimas gracias. En todas nuestras redes, la información es Iniciativa Clima. Ahí nos encuentran y nuestra página donde tenemos muchísima información disponible, por supuesto, de acceso a todo el mundo, es www.iniciativaclimática.org. Eso somos nosotros y hay mucha información que, por supuesto, está a la disposición de todos. Iniciativa Clima es el hashtag de las redes sociales de nuestra organización. Muy bien, pues Adrián, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan importante y tan interesante. Hasta pronto. Muchas gracias, Víctor.